Antes de comenzar, quiero dejar algunas cosas en claro. No sufro de tinnitus ni de ningún otro tipo de discapacidad auditiva. Nunca tuve una lesión cerebral y nadie en mi familia sufre de ningún tipo de esquizofrenia o alucinaciones. No me encuentro bajo estrés masivo ni sufro de ansiedad, depresión o algún tipo de problema de salud mental. Con todo esto aclarado, quiero contarles acerca de mis sueños ruidosos. Regresaba a casa después de un viaje de negocios en Minneapolis, cuando mi auto se descompuso. Me movieron hacia un garaje cercano, en un pequeño pueblo en medio de la nada. Tuve que quedarme ahí por una noche, mientras arreglaban mi auto. Había un apartamento en renta en una de esas aplicaciones tipo Airbnb, y así fue como conseguí un cuarto en un apartamento de 4 habitaciones en las afueras de la ciudad. Era un bonito lugar, renovado recientemente. Sin embargo, fue algo extraño. Nunca conocí al propietario. Solo deposité el dinero a una cuenta y encontré las llaves debajo del tapete de bienvenida. Esa noche tuve un sueño de lo más extraño. Era plenamente consciente de que estaba dormido, pero soñé que estaba justo donde me encontraba, durmiendo en la cama. Recuerdo mirar alrededor de la habitación. Después de lo que pareció ser una eternidad, la puerta se abrió. Alguien estaba de pie, ahí. Aún era consciente de que estaba durmiendo, así que sabía que no era real. Pero, aún con todo esto, un sentimiento inquietante me invadía. Esta silueta negra solo me miraba. Con su único ojo blanco, volteó a verme. Entonces comenzó a gritar. No había sido un grito ordinario. Era un chillido desgarrador. Como un bucle retroalimentado de sonidos largos y prolongados. Aún así, esa cosa no se había movido ni un centímetro. Su ojo blanco seguía mirándome. Podía sentir mis tímpanos vibrar, como si estuviera parado al lado de un altavoz. Sabía que solo era un sueño, pero el sonido era tan real. Continuó durante horas y yo no me podía escapar. Me quedé ahí, sabiendo que estaba dormido. Intenté despertarme, tratando de forzar mi mano para abofetearme. Finalmente desperté. Lo logré. Aún me zumbaban los oídos. Nunca había sentido tanto alivio al despertar de una pesadilla. Al día siguiente, mi coche estaba listo. Me subí y me fui, saliendo de la ciudad lo más rápido que pude. Nunca había tenido un sueño como ese antes, así que era difícil olvidarlo. Se sentía como si mis oídos aún zumbaran. Tuve que detenerme varias veces en el camino para aclarar mi mente, y me quedaba dormido cada vez que me tocaba un semáforo en rojo. No era como que estuviera cansado, pero sentía que mi cuerpo aún trataba de entender lo que había sucedido. Todo era tan surreal. Cuando regresé a mi casa se lo conté a mi esposa, Helen. Siendo enfermera, me hizo un chequeo rutinario. Me preguntó sobre mi consumo de líquidos, si había tomado algún analgésico.
lo habitual. Ella no es el tipo de persona que se molesta o preocupa por algo, pero esta situación parecía molestarla un poco. Por otro lado, había estado muy preocupada últimamente por cuestiones familiares. Después de unos 20 minutos de chequeos, preferí detenerla con una mentira piadosa. «Estoy bien», dije. «Te haré saber si pasa de nuevo. ¿Podemos dejarlo por hoy e ir a dormir?» «¿Estás seguro de que estás bien?», me preguntó, besando mi mejilla. «Estoy bien», sonreí, levantándome del sofá. «Tomaré un baño y me iré a la cama». «¿Estás seguro de que aquella cosa solo tenía un ojo?», le lancé una mirada de preocupación. Qué extraña pregunta. Aquella noche me acurruqué de forma acogedora. Había sido un largo viaje y estaba más cansado de lo que creía. Me tomó solamente un par de segundos darme cuenta de que, una vez más, estaba soñando lo mismo. Soñé que estaba despierto en mi cuarto, con Helen a mi lado. Podía sentir a mi cuerpo dormido. «No», me obligué a murmurar. «Por favor». Pero no reaccionaba. Lentamente, aquella silueta entró por la puerta, mirándome con ese único ojo blanco. Inclinó la cabeza. «Detente», me escuché a mí mismo susurrar. «No de nuevo». Me entendió. Sé que lo hizo, pero ya no importaba. Una vez más comenzó a gritar. Ese terrible y doloroso bucle. Un sonido tan fuerte que me lastimó físicamente. De repente, estaba despierto. Helen me sacudía suavemente mientras me miraba. La miré a los ojos con una sonrisa. El sonido se había ido. Tuve un alivio instantáneo. «Gracias», espeté. «Muchas gracias». «Lo escuché», dijo. «¿Lo escuchaste? ¿A qué te refieres?» «Pude oírlo», susurró. «El sonido lo escuché desde tus oídos». Al día siguiente no hubo discusión. Helen insistió en que fuera un médico. Mis oídos estaban bien, pero si me concentraba lo suficiente, aún podía imaginarme el sonido ahí. El viejo médico al que acudí estaba teniendo problemas para comprender qué me pasaba. ¿Un sonido imaginario lastimando mis oídos? Aquello no tenía sentido. Aún así, me siguió la corriente. Puso su estetoscopio a un lado de mi cabeza. «Entonces, ¿cómo es aquel sonido?», preguntó. «Como un chirrido electrónico. Como si... no lo sé. Solo es un extraño sonido que se hace cada vez más fuerte». Mientras me concentraba para tratar de recordar, el doctor retrocedió, mirando aún a través de su estetoscopio. Puso una mano en mi hombro. «Haz eso de nuevo», dijo. Repliqué lo que hice unas 6 veces. Al concentrarme lo suficiente,
Podía escuchar el sonido tan fuertemente que terminó saliendo físicamente de mi cabeza. Si Helen lo hubiera visto, se le habría hecho un aneurisma de la preocupación. Afortunadamente, estaba ocupada charlando con sus colegas en la sala de estar. El doctor no sabía qué hacer con todo esto. Cuando finalmente me quitó el estetoscopio de encima, pude ver que lucía nervioso. «Es una variación del tinnitus», dijo, «provocado por estrés o algún traumatismo craneal». «No he tenido ninguna de las dos», insistí. «Entonces es estrés. Siempre suele ser por eso», dijo con naturalidad. Se levantó de su silla y se acercó a una computadora. Se encontraba distraído. Casi me muestra el registro del paciente que había pasado antes que yo. «Creo que estamos trabajando con la tensión de algún nervio. Te programaré para hacerte más pruebas dentro de unos días, pero creo que primero debemos tratar con la opción más simple y obvia». Me entregó una receta de medicamentos anticoagulantes. ¿Con algo tan simple podría curarme? Cuando salí al pasillo, Helen no estaba en ningún lado. Comencé a buscarla en la sala de estar, pero el piso entero parecía ser un laberinto. Finalmente decidí llamarla. Tomé mi teléfono y busqué su foto en medio de todos mis contactos, pero de pronto solo me detuve. Sentí que mi cuerpo se detenía. Me quedé congelado mirando a la pantalla. Comencé a caer de cara al suelo. ¿Me estaba quedando dormido? ¿Justo ahí? ¿Justo en ese momento? Volví a experimentar todo de nuevo. Mi frente recibió un fuerte golpe, pero yo no había sentido nada. Podía ver la parte trasera de mi cabeza, como si estuviera acostado sobre mí mismo. Por los pasillos, completamente ennegrecida, estaba la misma sombría silueta que había visto antes. Detrás de eso había una enfermera que se movía tan lento como si estuviera caminando en almíbar. El aire se movía lentamente alrededor de ella mientras se daba cuenta de que me había caído. La silueta negra, por otro lado, ni siquiera se movía. Esta vez no solo necesitarían despertarme. Literalmente me encontraba inconsciente. Pero me era más fácil moverme ahora. Sentía que me podía poner de pie y movía mis brazos y piernas. Era como si, mientras más inconsciente me encontrara, más libertad tenía. Apunté molesto hacia la silueta. Me miró con ese deslumbrante ojo blanco. «Esto termina ahora», le dije. «Esto termina». Se estaba moviendo. Normalmente no solía moverse, pero ahora sí. Y venía por mí, rápido. El chillido que salió de él estalló, ensordeciéndome. El mismo terrible ruido, acercándose a cada segundo. Esta vez vi a la enfermera al fondo del pasillo taparse los oídos.
El sonido que podía escuchar sería tan fuerte que incluso ella podía oírlo. No tuve tiempo de reflexionarlo siquiera. Aquello se estaba acercando rápido. Podía moverme, pero no lo que me rodeaba. No podía abrir puertas ni ventanas. Todo parecía estar atascado. Y ahí, acercándose más a cada segundo, estaba aquella silueta negra con aquel ojo blanco. El sonido se hacía cada vez más fuerte. Al final me encontré atrapado en un pasillo entre dos puertas cerradas y los elevadores. Era un callejón sin salida. Aquella cosa se acercó. El sonido se hizo más fuerte, tan fuerte que mi visión comenzó a nublarse. Y mientras él estiraba su mano para alcanzarme, jadeé. Era el fin. Era mi fin. Helen giró mi cuerpo hacia arriba y me inyectó adrenalina. El aire entró en mis pulmones. El mundo aún estaba lleno de sonidos, pero aquel horrible chillido se había ido. Aún así, el hospital estaba hecho una mierda. Las luces fluorescentes habían comenzado a parpadear. Media docena de alarmas de carros sonaban afuera. La enfermera que había visto antes ahora estaba en el suelo llorando, con los oídos sangrándole. ¿Y yo? Yo solo sonreía. El sonido se había ido. Todo era mejor que aquel terrible chillido. El doctor dijo tinnitus. Sonreí. Esto no es un maldito tinnitus, dijo Helen, apoyando su cabeza en mi pecho. La abracé mientras ella lloraba. El mundo a nuestro alrededor era un completo caos. Los médicos querían que me quedara a pasar la noche en observación, pero Helen logró sacarme de ahí en un par de horas. Ellos confiaron en ella para cuidarme. Yo no tenía idea de qué decirle a aquel viejo médico para convencerlo de que los anticoagulantes serían inútiles. Pero estaba claro que él no veía el panorama completo. Helen insistió en manejar hacia casa, diciéndome que de ninguna forma me dejaría al volante. Estuve de acuerdo con ella. Tienes que decírmelo, me dijo. ¿Ocurrió algo durante tu viaje? ¿A qué te refieres? Pregunté. ¡Dímelo ya! Pisó los frenos, haciendo que el auto detrás de nosotros se tambaleara y nos pitara. ¡Dímelo! Sé que pasó algo. Y, claro, ella tenía razón. De nuevo, yo no quería preocuparla. Después de que su hermano sufriera un accidente automovilístico, ella había estado paranoica. Había sido horrible. Todas las noches se sentaba a su lado, y cada noche parecía que él estaba a punto de despertar. Los días que ella se encontraba en el hospital con él, notaba que su actividad cerebral aumentaba. Se quedó 5 semanas ahí, esperándolo. En ese entonces apenas estábamos saliendo y recuerdo conducir hacia el hospital para verla una y otra vez. Me tocó ver lo mucho que la había afectado. Luego, cuando su hermano finalmente despertó, ya no era el mismo. Al final, cortó todo contacto con el resto de su familia. Desde entonces, el más mínimo indicio de que algo anduviera mal
haría que Helen entrara en un estado de paranoia total. «Creo que nunca te dije esto», dijo, mientras los autos pasaban a nuestro lado. «Pero también los escuché a través de él». «¿Qué quieres decir?» «¡Los sonidos!», gritó. «Sonidos estridentes saliendo de él». «¿Cómo conmigo?». Ella asintió, apoyando su cabeza contra el volante. «Ahora dímelo, por favor». Y así lo hice. No había sido la gran cosa, de verdad. Había estado en reuniones la mayor parte del día y por la noche lo único que bebí fue un whisky, cócteles y café. Cuando regresé a la habitación del hotel, vomité. Me encontraba tan deshidratado que me dolía la cabeza. Pero antes de que pudiera beber agua, me desmayé. Fue solo por unos momentos, pero eso había sido todo. Aunque, nuevamente y pensando en ello, podría jurar que había alguien parado en la puerta, a mis espaldas. Eso fue todo lo que pasó. No fue nada, solo estuve así un par de segundos. Dije. Ella simplemente se quedó ahí, mirando directamente al camino. «Creo que soy yo. Primero mi hermano y ahora tú. Solo necesita de un pequeño momento. Eso es todo lo que necesita». «Eso no tiene sentido», dije. «¿Qué quieres decir?» «¿Me has escuchado?», dijo, mirándome con sus ojos llenos de lágrimas. «Me refiero a... ¿realmente me has escuchado?». «Todos los días lo hago. ¿De qué me estás hablando?». «No, me refiero a... realmente escucharme». Tomó mi rostro entre sus manos y se inclinó hacia adelante. Nuestras frentes se tocaron. No era evidente al inicio, pero después de unos segundos, lo escuché. A todos ellos. Cientos de voces a lo lejos, gritando. Chillidos aterradores y carcajadas. Siempre estuvo ahí, justo debajo de la superficie. Todo lo que tenía que hacer era escuchar. «Me persiguen», susurró. «Primero se lo llevaron a él y ahora te quieren a ti». «¿Qué haremos?». «Escucha, por favor». Escuché atentamente. Debían ser docenas de seres. Incluso pude escuchar aquel chillido muy lejos. Estaba tan enfocado en ello que ni siquiera me di cuenta de que ella había abierto la puerta del pasajero y me había quitado el cinturón de seguridad. Con un rápido empujón me caí del asiento. Helen arrancó por la carretera. Pasó de largo el camino al que debíamos ir. Me quedé ahí, al lado de la carretera, estupefacto. Ella se había ido. Tuve que enfocar mi vista y por unos breves segundos pude verlos. Un desfile de siluetas de diferentes tamaños y formas desfilando por la carretera. Algunos eran altos, otros bajos, algunos con dientes blancos y brillantes, otros con brazos extras. Uno arrastraba lo que parecía ser el cuerpo de un hombre a sus espaldas. Otro tenía lanzas en lugar de piernas. Apenas eran visibles,
pero al igual que el sonido, podía verlos claramente si me concentraba. De pronto, a mi izquierda, pude ver aquella silueta con el ojo blanco. En cualquier momento podría tocarme, y mi corazón comenzó a latir fuertemente, como un tambor. Tuve que esforzarme fuertemente para no desvanecerme. Si me desmayaba, aquella cosa me agarraría. Tenía que mantenerme lúcido. Traté de contar los segundos, pero nunca pasaba de 2. Traté de no centrarme en él. No quería escuchar su terrible sonido. Cerré los ojos, respiré hondo e hice todo lo posible para combatir el pánico. Podía escuchar un leve chillido acercarse a mi oído. No escuchaba ningún otro sonido que no fuera ese. Finalmente, mi mente se quedó en blanco y de pronto se detuvo. Una mano me acarició el hombro. Hola, Susurró y se fue. Aquel desfile desapareció por la carretera. Helen se marchó y no la he visto desde entonces. Creo que ella los atrajo a todos. Y si nos mantenemos separados, aquella cosa no volverá. Ella no quería arriesgarse a perderme, como lo hizo con su hermano. ¿Qué habrá pasado con él? He estado tratando de localizarla. He llamado a sus amigos y a sus padres, pero nadie parece saber dónde está. Hemos hablado con la policía y están buscándola, pero hasta ahora no han encontrado nada. Un oficial mencionó que tal vez ella pudo haber ido al bosque. Aparentemente, eso ha ocurrido con las personas que no encuentran. Resulta que están metidos en una clase de culto. Solo quiero que vuelva a casa. No soporto irme a la cama pensando que esa silueta podría volver por mí. No puedo dormir sabiendo que algún día podría regresar. Me paro al pie de la cama todas las noches, nervioso por acostarme. A veces tengo ataques de pánico. Una vez me acurruqué en posición fetal en la regadera y me quedé dormido por el agotamiento. Helen, si estás escuchando esto, podemos resolverlo. Lo que sea que nos esté pasando, podemos arreglarlo. Sé que lo haremos. Estos sueños ruidosos no estarán ahí por siempre. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy